La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Está en el arado y el mar.blogspot.com, en el 0412-977-6761, en las emisoras Voces Libertarias en Caracas, Radio Izquierda en Vargas, Emisora Cultural de San Antonio de Miranda, Radio Coroba en Bolívar, Radio Chamariapa en Anzoátegui, en Barinas, Radio Unión y Radio Catabre, y en Lara, Ondas del Cercado, Radio Crepuscular y Radio Venceremos. Twitter, @un grano de maíz y @el arado y el mar. El Gmail, el arado y el mar, @gmail.com. Y está el libro El chavismo según Chávez. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Saturno? Todo bien. Todo bien. Perfecto. ¿Vamos al directo a la columna o querían hacer algún comentario? Fíjate una cosa, el Congreso de la Patria no aparece por ningún lado. Mañana vamos a tener que tratarlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Dale pues. No, yo también, ayer tuve la oportunidad de ver algunos participantes, lo que vi por el canal del Estado, por el canal 8, de algunos voceros del Congreso de la Patria, y todos hablaban, en diferentes estados del país, todos hablaban del mismo tema y de lo mismo, que una nueva economía productiva, que hacia allá vamos, como refrendando el pacto con la oligarquía, con la burguesía prácticamente. Es que no se formaron cuadros para hacer la revolución, chico. Cuando estaba el comandante Chávez, arrastraba todo ese carruaje de incapacidades inclusive y definía el rumbo de la revolución. Asesinado el comandante Chávez, la revolución quedó huérfana prácticamente. La teoría revolucionaria se hizo a un lado y se impuso una práctica socialdemócrata basada en el dar. Mañana vamos a tratar el Congreso de la Patria. Dele. Bueno, entonces arrancamos. Esta columna se titula El diálogo es la rosa de Judas sobre la tumba de Chávez. A medida que la crisis se agudiza, avanzan los llamados desesperados al diálogo. Hasta el Papa, ayer agente de las dictaduras del Cono Sur, hoy aparece como un santurrón, llamando al diálogo. Los dialogueros son variados. Los hay asustados que claman por el diálogo para detener una catástrofe, o los oportunistas que ven en el diálogo una posibilidad de flotar en un pacto. Para entender esta pasión dialogante de última hora, que hasta se aprobó por unanimidad en la Asamblea, es necesario estudiar la situación política que vivimos. Estudiemos. Fíjate una cosa, ¿qué es lo que está pasando? Si uno, para entender lo que está pasando, tiene que hablar de historia, tiene que hablar de las etapas que está viviendo el país. Cuando Chávez llega al poder, se abre una etapa socialdemócrata. La primera etapa era una etapa socialdemócrata, con la característica que se acumulaba fuerza para pasar a otra etapa. Era la fuerza en forma de ¿qué? En forma de conciencia, de cultura, de ahí la misión Robinson y misión lectura y todas estas cosas, y entrar en la etapa de la revolución que Chávez le puso el nombre de golpe de timón. Después, esa entrada o esa interfase o interetapa de socialdemocracia a revolución ya franca, ahí muere Chávez y retrocede con estos socialdemócratas. Retrocedimos a la fase socialdemócrata no como acumulación para la revolución, sino como derechización del proceso. En esa etapa estamos, es la lucha de una poderosa socialdemocracia que está dirigiendo y está en la oposición y está dirigiendo el gobierno contra unos vestigios de revolución. Oye, hay que decir que las revoluciones pacíficas tienen sus etapas y las etapas de la revolución pacífica, lo más importante es la acumulación de conciencia que se haga. Si acumulamos conciencia egoísta, fíjense en estos 3 años que hemos visto, hemos acumulado gran cantidad de conciencia egoísta y tenemos la crisis hoy de esta magnitud.
Es que en esa etapa de acumulación de conciencia se va preparando a la masa para dar el salto estratégico, que es la lucha por el poder, pues, la toma del poder político, la hegemonía dirigida por la ideología de la clase obrera. Cristo también, ya que tú hablaste de historia, tenía bien definido su proyecto estratégico, que era el amado los unos a los otros, y definió a su enemigo y lo combatió cuando sacó a los mercaderes del templo a latigazo, que era el capitalismo de la época, pues. Era el enemigo de clase de los humildes. Está bien, mira, ahora hay que decir algo más. Esa conciencia egoísta de que habla Zancudo y Saturno se agudiza en épocas de crisis. En épocas de crisis no estimula la fraternidad, sino estimula el egoísmo, porque la fraternidad, la solidaridad estaba en mengua, estaba menguante como la luna. No la luna llena, sino la luna menguante. Claro, y eso, todas las estructuras organizativas que se formen van a girar en torno a ese egoísmo, pues, porque es lo que se está estimulando. Y todas las acciones van en esa dirección, pues, y vemos el bachaqueo, y vemos a los pranes, y vemos todas estas formas organizativas que van en función de consolidar lo que se está creando, porque es el capitalismo. Yo voy a comentar algo aquí en honor a Cano, que no se encuentra hoy, que es lo del Papa, como le dice Cano, el Papa nazi, que llama al diálogo, y aquí llama al diálogo en Venezuela, y aquí la Asamblea Nacional, todos agarraditos de la mano, prueban por unanimidad el diálogo en el país. Aprueban la rosa de Judas. Después van para allá a llorar para el cuartel de la montaña. Es la traición. Tú sabes que Judas, el beso de Judas, y ahí la rosa de Judas, esta es la rosa de Judas. ¿Cómo es el título de la columna? El diálogo es la rosa de Judas sobre la tumba de Chávez. La rosa de Judas sobre la tumba de Chávez. Aprobaron fue la rosa de Judas. Eso no tiene justificación. ¿Entiendes? No, y sobre todo que el comandante había dicho que el diálogo era entre revolucionarios. Claro. Bueno, continuamos. Lo primero que encontramos es que el pacto, el diálogo en lo fundamental, ya se está dando. La presencia de un burgués en la dirección de la economía es señal inequívoca del pacto. Las políticas favoreciendo al capitalismo afirman lo anterior. Y si recordamos que la economía y la política son hermanos siameses, llegaremos a la conclusión de que el diálogo, el pacto, es cuestión de horas. Claro, el pacto es cuestión de horas, pero lo puede pulverizar dos cosas. Primero, una dictadura que no es de extrañarse. Viene un golpe militar y una dictadura que por un periodo de fuerza establece más adelante el pacto. Eso ha sucedido en la América toda. Y lo otro es una insurgencia revolucionaria chavista, pues, que rescate los valores de Chávez, que hasta ahora no ha aparecido. No ha entrado en combate. No ha entrado en combate, sino lo que está entrando en combate es Rodríguez Torres, por ejemplo, que es un planteamiento, un desprendimiento del chavismo hacia la derecha. ¿Entienden? Es una pelea entre ellos, entre la derecha, y diciéndose cosas. Fíjate que es una pelea personal. Llega los bobos estos, atacan a Rodríguez Torres lo personal. Tú no dijiste nada, eras ministro, y tú lo que quieres es que robaste y tal. Pero no el fondo, porque en el fondo son lo mismo. Son capitalistas todos. Se quedaron sin teoría revolucionaria, como dice Saturno. Entonces la práctica le sale chimba. Claro. Saturno es un hallazgo que hizo Saturno. Dale, ve. Siendo así, las escaramuzas que presenciamos son solo eso, escaramuzas, piruetas del circo de la democracia burguesa, meaos que no llegan al río, o si quieren, pataleos de renegados que escogieron el camino de la traición al socialismo y deben levantar polvareda para ocultar su infamia. El diálogo político será hoy por las buenas o será después, cuando llegue el alto mando y ponga orden en el desbarajuste de los payasos. Ahora fíjate, en los problemas de la escaramuza y la demagogia de la gente, lo que hay que ver es ir al fondo, a la propiedad. Estos están estimulando la propiedad capitalista, no pueden ser revolucionarios, eso no existe. ¿Entienden? Ahora, disfrazan esa ira de mil maneras.
Tú sabes que en China, en un momento, llegaron uno de estos socialdemócratas y planteaban los soviets. Oye, la gente oye, los soviets, esto es la revolución de octubre. No, chicos, eran los soviets para apuntalar el capitalismo. Porque el capitalismo es muy astuto, tan astuto es que está dominando el mundo. Sí, Bueno. no, y aquí se nos quiere vender eso de la nueva economía productiva, y es la vieja economía capitalista lo que se está planteando, Bueno, y lo eso que ya, están realizando. eso ya lo hemos dicho en un Sí. texto ahí. Lo que es productivo y paz es raro en manos del capitalismo. Es lo mismo que dice Saturno. Sin teoría revolucionaria todo sale reaccionario, chico, y sale chimbo. ¿Cómo es eso de la productividad de qué? ¿Tú crees que la productividad de Mendoza nos ha hecho más socialistas? No, porque produce el saquito de harina pan y viene con conciencia egoísta. Añejado. Eso viene aliñado. Sí. ¿Ah? No, y el problema es quién es el que acumula, pues, y qué es lo que se acumula. Si se acumula beneficio para toda la sociedad, o sea, a través del esfuerzo de los trabajadores, o se acumula beneficio para los individuos de una manera egoísta, pues el capital privado, pues. Claro, los dueños. Oye, el capitalismo también tiene una característica, que mientras más se perfecciona, más se hace la dominación en la conciencia de los humildes, más penetran en el inconsciente. Así mismo es. Además de que penetren en el inconsciente, más de uno busca competir para llegar a ser burgués. Esa es la penetración, pues. Continuamos. Fíjate que decían los clásicos, porque ahora decían los clásicos, o dicen los clásicos, que la cultura dominante es la cultura de la clase dominante. Eso significa que la cultura de la clase dominante coloniza la mente de los más pobres, de los desempleados, de los empleados, de todo el mundo. Si no, no es posible la dominación. Eso significa que un obrero por allá que barre las calles en Achagua piensa como un empresario, piensa con los mismos valores de los empresarios, ¿verdad? Pero, ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo el país regresó a la socialdemocracia sin que prácticamente nos diéramos cuenta? La respuesta es clara. La revolución se detuvo en su etapa socialdemócrata. Chávez fue asesinado antes de su golpe de timón, que no era otra cosa que ir más allá, superar a la democracia burguesa, a la socialdemocracia, seguir avanzando en lo espiritual y lo material hacia el socialismo. Sin Chávez la revolución se detuvo, buscó la ayuda de los empresarios, se entregó, inútiles los llamados a rectificar. La conducción socialdemócrata, cuarteada, seguía el camino que marcaba su naturaleza, servir de válvula de seguridad a la burguesía, y lo hizo bien, solo que al hacerlo cavaba su propia sepultura. La burguesía desprecia a los renegados, y más si estos se entregan con sordina, con freno, con medida. Bueno, fíjate, tanto es así que la mano extendida a los gringos, y los gringos cada vez le piden más, ¿verdad? Entonces, ahora están enredados con soltar los presos y la ley de amnistía. Mentira. Lo que los gringos quieren es que privaticen a PDVSA, y por ahí viene. Estos pendejos van a hacer eso. Van a dar acciones de PDVSA. Tú vas a ver, para allá van. No, si ya en la faja se ha revertido el porcentaje de las acciones de las empresas mixtas. Ya la mayoría la tienen Claro, ahora lo alarmante, lo que espeluca es, chico, cómo no hay reacción de los chavistas. ¿Dónde están los dirigentes chavistas? ¿Dónde está la dirección? Oye, un apoltronamiento. No, chico. Al partido le meten una derrota de 2,5 millones y la dirección, chico, ni siquiera reacciona. Todo le parece bien. No ha objetado nada. Que un congreso. Que la productividad, la agricultura urbana, todo, nada, no critican nada. No hay ni siquiera una discusión. No hay ni una discusión de nada. Se petrificó, porque la conciencia que los anidaba era la conciencia socialdemócrata, que le impide dar el salto. No hay reflexión, no hay un momento un sosiego para rectificar y recomponer la correcto, la eso, revolucionaria. Pero fíjate que no hay discusión, chico. No hay nadie que se pare un momentico, chico, ¿cómo es la cosa esa de la productividad? Entonces le explica, bueno, estoy de acuerdo. No, ni siquiera eso. Yo creo que ni se reúnen ya.
Y no hay ni una idea de verdad, sino puro cliché. La productividad, vamos, se están metiendo con la patria irá para adelante, puro, ¿cómo se llama? Eslogan de publicidad. Es asombroso, y el país perdiéndose. Hemos llegado a las fases terminales de la decadencia. La oposición ataca con fuerza, tiene la iniciativa. El gobierno depende de un puñado de magistrados que actúan como un dique que amenaza con perforarse. No hay respuesta política. Se insiste en la tesis absurda de que si algo se ignora, no existe, o en despachar los problemas con soberbia. Eso es mentira, por aquí no pasa. De esta manera la población se despolitiza, se recoge a sus querencias personales, deja cada vez más solo al gobierno. Pero ahora fíjate, ahí dice un peligro, que el gobierno está en manos de los jueces de la sala constitucional. Y esos maletines deben de estar por ahí rotando. Oye, esos maletines aguantarán un cañonazo de unos millones de dólares, que no sería nada para poner la mano a PDVSA. ¿Cómo es que se llama uno? El adiós, ponte a ponte, era uno que... Esa es familia tuya. Sí, perro. No, pero ven acá, Eladio. Eladio, ponte a ponte, ¿será? Mira, no, eso, señores, mire, Calixto Ortega, cualquiera de esos ahí, mire, ahí hay una mayoría pega con chicle, y le han dado prestigio, no, el Tribunal Supremo dijo, eso es santa palabra, por encima de la Asamblea y por encima de la Constitución. Eso es bueno porque ha salvado al gobierno varias veces, ¿verdad? Pero también es malo, pero lo puede hundir de una sola decisión. Esa Tribunal Supremo, se llamaba la Corte, fue la que se llevó en los cachos a Carlos Andrés. ¿Qué van a decir si esa sala le tira la burra para el monte? ¿Qué van a hacer? Después no vayan a decir que es ilegal. El vacío llama al desespero. El error económico de ignorar cómo funciona el capitalismo nos trajo a esta situación. La falta de coraje para avanzar creó condiciones para... Pero fíjate tú, eso hay que recalcarlo muchas veces. Eso que ellos llaman guerra económica es el funcionamiento normal del capitalismo. Tú le haces cariñitos al capitalismo, es como hacerle cariñitos a un tigre, y el tigre te gruñe y tú dices, oh, esa es una guerra del tigre. No, es que el tigre es así, señor, el capitalismo es así. Si no da ganancias, no lo hace. Ya lo dice la compañía Colgate, no producimos porque no da ganancias. Y si te dan unos dólares para que traigas pepa y tú los dólares los pones por allá y ganas, o en el cambio que hay aquí, o llevas las pepas para Cúcuta y ganas más, lo hace porque ese es el capitalismo. Claro, el capitalismo vive en una permanente guerra económica por la disputa del mercado, porque en él ve la posibilidad de las ganancias, de acumular más, y no importa quién caiga. Esa es su naturaleza. Dele, pues. ¿Te acuerdas como aquel que dijo que nosotros damos especulamos pero damos empleo? Un capitalista honesto, Zuluaga. Tremendo pillo. Tenía unos carros pillo. de su casa. ¿Qué diría la señora de Zuluaga? Bueno, retomamos. El vacío llama al desespero. El error económico de ignorar cómo funciona el capitalismo nos trajo esta situación. La falta de coraje para avanzar creó condiciones para que el capitalismo florezca, salvaje, para que impusiera su ley. Se robaron los dólares, no producen lo que no les da inmensas ganancias, colocan las mercancías donde mejor se venden, y el gobierno, peleando con fantasmas y simultáneamente estimulando el capitalismo, camina manso al patíbulo. La situación es difícil, las medidas son urgentes y dolorosas, el gobierno luce impotente para tomarlas, sus capitanes pertenecen al campo enemigo, no pueden ofrecer nada diferente al campo opositor, solo se diferencian en las formas, los dos bandos están en el mismo saco, el mismo charco, todo parece decidido, a menos que nos fuimos. Vámonos pues, mira, oligarquía, als bin reichen Fickel hoffentlich. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. Encapotado anuncia tempestad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Claridad, oligarcas temblar, viva la libertad.